Buen día, licenciada. Somos el grupo de Supernova y vamos a dar un pequeño análisis sobre lo que ha sido del caso del pequeño Juan o Juanito, que ha sido uno de los primeros estudios en el psicoanálisis, especialmente porque Freud lo ha dirigido, ¿no? De manera indirecta, porque en sí ha estado observado por él, pero el análisis, no, ha estado supervisado por Freud, pero el análisis y la observación ha estado más que todo por su papá de Hans, que ha sido Max Graf, que obviamente ha sido bajo las indicaciones que tenía Freud. Este caso es importante porque Freud ha permitido que Freud pueda desarrollar, en base a esto ha podido desarrollar la teoría que ha sido de la psicosexualidad infantil. Y aparte, ha tenido una importancia en el complejo de Edipo en la niñez. Y aparte, cómo se va, es como este proceso se va a ir manifestando de diversas maneras a lo largo del desarrollo, ¿no? Bueno, es sumamente importante el contexto histórico en este momento, ya que poco antes del caso del niño Hans, Freud había publicado obras como por ejemplo la interpretación de los sueños y 3 ensayos para una teoría sexual. Y estos mismos le dio a Freud conceptos acerca del inconsciente, la pulsación y las etapas psicosociales. Y todos estos trabajos le dieron un marco teórico mucho más acercado para que pudiera interpretar de mejor manera los conflictos internos que llegaba a tener el niño Hans desde su interés por los genitales hasta el surgimiento de su fobia hacia los caballos. Bueno, yo creo que es bien interesante cómo el caso Hans, o bueno, el caso Juanito, ha sido un influenciador del psicoanálisis infantil, o sea, como pionero del psicoanálisis infantil, para ya establecerlo, ¿no? Como un campo propio del psicoanálisis y también como después personas como la misma hija de Freud, así Anna Freud, y también Melanie Klein han empezado a usar este caso como una base para empezar a establecer, ¿no? Sus propias teorías. También creo que esto ha sido algo que ha generado varios avances, ¿no? En el psicoanálisis, en la técnica que está diferenciando las aproximaciones terapéuticas en niños. Pues creo que se trabajaron a partir de, bueno, las experiencias, obviamente, ¿no? De Hans y todo, con los métodos que Freud le iba sugiriendo al padre, justamente como decía mi compañera, porque no fue algo directo como tal, eh, que realiza el padre hacia Juanito, ¿no? Que empezaron a consolidar, ¿no? El uso de la supervisión, ¿no? Especialmente que ejercía el padre, y de la observación directa, ¿no? Que, o sea, acerca de las conductas infantiles, que, bueno, en ese caso especialmente tenía Hans. Vale, yo voy a hablar más que todo sobre lo que era el desarrollo psicosexual. En primera instancia tenemos que entender de dónde surge el trauma que genera Hans. Hans era un niño en el cual un día salía con su padre y vio desplomarse a un caballo. Esto en Hans produció un cierto tipo de temor y miedo, el cual más adelante tendría repercusiones. Eh, Después tenemos que entender también cómo era la relación entre Hans, su madre y su hermanita, ya que tenía igual una hermanita. Y en este punto Hans tenía una mala relación con su padre, ya que estaba ahí en el complejo de Edipo y al mismo tiempo en el complejo de castración. Y al mismo tiempo tenía una gran curiosidad sobre lo que era su cuerpo. Le llamaba lo que era el pipí, bueno, hacer pipí o el haces pipí a lo que era su pene y también el haces popo lo que era el área anal, ¿no? Eh, Esto tenía Hans bastante curiosidad y lo manipulaba bastante. No fue hasta que un día que su madre le dijo que cortaría lo que era
Si seguía tocando el hace pipí como él lo hace, entonces lo terminaría cortando. Esto en Hans produció una revelación en el cual le dijo que si le cortaban eso, aún tendría su hace popó. Después también Hans tuvo igual lo que se llama una curiosidad sobre el origen de los bebés, ya que sus padres no le explicaban de una manera cuál era el origen de los bebés, y al mismo tiempo producía lo que era un odio igual hacia el padre, ya que este creer que embarazó a su madre también era el posible reemplazo para él. Le paso la palabra. Sí, y además Freud notó que pues esta curiosidad no solo se limita al cuerpo, sino por ejemplo cuando Hans va a un establo, confunde las ubres de una vaca con los genitales y los llama, o sea, llama la leche orina, y Freud interpreta esto como una proyección de la experiencia personal de Hans hacia su mundo exterior, mostrando cómo el niño intenta entender y categorizar el entorno a partir de símbolos relacionados con su desarrollo. Este tipo de proyección se puede ver como un mecanismo de defensa también en la búsqueda que tiene Hans de respuestas sobre las diferencias de su físico y las diferencias sexuales. Además, si no me equivoco, Freud notaba que cuando el niño se tocaba, experimentaba placer. Y yo creo que esto a nivel psicológico puede mostrar un impulso instintivo que tenía Hans, e incluso la manera en que él empieza a explorar el placer a través de su autoexploración, ¿no? Y esto yo creo que le ha generado conflictos porque la madre estaba reprimiendo ese comportamiento. Y entonces Hans tenía una respuesta de represión hacia el propio deseo que era tocarse. Yo creo que este conflicto entre los impulsos que tenía él y la desaprobación materna que tenía le llevaba a que este comportamiento lo internalice y diga que es algo prohibido. Y yo creo, si no me equivoco, esto es algo muy típico en la fase fálica. Y aparte, yo creo que estos comportamientos compulsivos podrían decirse que es una forma de controlar su angustia, ¿no? Bueno, después de todo lo mencionado, pasando un poco al complejo de Edipo, Freud explica que Hans siente una atracción hacia su madre y ve a su padre como un rival, pero todo esto, esta diferencia que el niño Hans siente se hace mucho más evidente cuando su hermana nace. Entonces, Freud nos explica que él lo siente un amor obsesivo hacia su madre, lo cual es muy típico en el complejo de Edipo. Y además, su madre, justamente como antes lo mencionaron, le llega a amenazar con llevarlo al médico para que le corten su cosita. Sí seguía el niño tocándose, lo cual se queda en el inconsciente del niño y le causa el miedo de perder, en este caso, su órgano, ¿verdad? Y esto es conocido como el temor a la castración. Igual, creo que o sea, el miedo que empieza a sentir se empieza a reflejar, ¿no? En el temor que empieza a tener a los caballos. Y bueno, Freud es quien va interpretando, ¿no? Que Hans, o Juanito, proyecta ese miedo a su padre o sea, con quien, digamos que tenía una rivalidad, ¿no? Por este complejo de Edipo. Proyecta este miedo a su papá en los caballos, ¿no? Hans temía que los caballos lo lleguen a morder, lo que también creo que Freud interpreta como, o sea, lo relaciona con el temor, que llega a ser simbólico a que, bueno, el padre le llegue a castigar físicamente por el deseo que Hans está sintiendo hacia su madre, ¿no?
Y bueno, en este sentido, creo que el caballo se empieza a convertir en una figura, ¿no? Que va simbolizando también al padre y, bueno, a las amenazas de este. em, y como mecanismo de desplazamiento, en el que, digamos, Hans siente miedo a su padre, lo va a transferir al temor a la fobia que empieza a tener los caballos. Y esta también sirve como manera de canalizar, digamos, la angustia que empieza a sentir por la culpa, ¿no? Que siente hacia el deseo a su madre, hacia desear a su madre, tener una rivalidad con su padre, de forma más manejable. Vale, yo voy a hablar sobre lo que es también la etapa en la que vemos cómo Hans reprime sus deseos. En este punto podemos relacionar lo que el caballo, que es la relación con su padre. Incluso en otros textos nos menciona que Hans ve reflejado en el caballo a su padre y al mismo tiempo en los sueños que tenía ve el hecho de azotar a su padre como una forma de castigar el hecho de que éste esté con su madre y al mismo tiempo de haber traído a su hermanita, el cual generaba una rivalidad y al mismo tiempo más competencia por tener el cariño de su madre. Y es por eso que también Hans desarrolla un miedo, ya que desea el hecho de castigar a su padre, pero estos deseos también lo hacen sentir culpable por el hecho de desearlos. Es así que también cuando ve a un caballo, y en especial caballos que llegaban a tener una especie de barba negra o eran negros, le llegaban a generar más temor. Y al mismo tiempo que Hans no se sen- tenía también sueños en los cuales soñaba que moría su padre y este le reemplazaba con su madre y así al mismo tiempo sintiendo ese temor, ¿no? Y esa culpabilidad le pasa. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la técnica que se aplica en el caso. Bueno, en este caso, Freud utilizó una técnica innovadora, la cual consistía en que el padre de Hans actuaba como un analista bajo la supervisión. El padre del niño, bueno, registraba y veía los comentarios, los sueños y los miedos que llegaba a tener su hijo, y luego le consultaba a Freud para recibir alguna orientación sobre cómo podría responder a los comportamientos. Este método permitió a Freud observar cómo la transferencia se podía manifestar incluso en las relaciones entre padre e hijo. Y bueno, esta transferencia hizo posible que los miedos y los deseos de Hans se podrían proyectar en figuras cercanas y que veía a diario, ¿no? Lo que facilita el análisis y la interpretación de estos. Bueno, también el artículo, si no me equivoco, mencionaba que Freud ha sugerido varias estrategias para poder abordar el miedo que tenía, ¿no? Hans. Por ejemplo, eh, leí que decía que, no me acuerdo si era en el documento o era en otro, que una sugerencia era hablarle abiertamente sobre el miedo a los caballos y explicarle que no es nada serio, o sea, su padre, ¿no? Además, ha propuesto que podría abordar el deseo de Hans de estar cerca de su madre y responder a sus preguntas sobre las diferencias entre los cuerpos de los hombres, tanto de las mujeres. Y estas respuestas que estaban dirigidas por Freud han permitido que Hans pueda externalizar los sentimientos deprimidos que tenía, ¿no? Y que pueda transformar estos temores en un tema más abierto para que Freud pueda analizarlo mejor. Bueno, yo creo que sí es bastante importante el hecho de que Freud también recurría mucho a dar símbolos para interpretar los sueños del niño Hans. En este caso hubo un sueño que era de unas jirafas en las que Freud lo interpretó que el niño trataba de
era una expresión de sentimientos hacia sus padres, ya que en este caso habían dos jirafas, que una era la jirafa grande que representaba al padre y la jirafa arrugada que representaba a la madre, a quien el niño Hans solamente quería tenerla para él, ¿no? Y este sueño, según Freud, reflejaba el conflicto que vivía el niño, ¿no? Por un lado, el deseo de estar cerca de su madre y por otro lado, la presencia de su padre que le ponía límites y que era una figura de autoridad para él. Entonces, así el sueño significaba la lucha interna que tenía el niño y también las reglas familiares que tenía. Entonces, es básicamente una lucha entre sus impulsos y las reglas y la autoridad que se le ponía. Y bueno, en cuanto a las interpretaciones posteriores que se ha dado del caso Hans o del caso Juanito, se destaca la interpretación de Lacan, ¿no? Quien empieza, o sea, considera que el temor de Hans es una forma, ¿no? Eh, de que se empiece a estructurar la angustia que siente Hans, ¿no? Frente al tema del complejo de Edipo, al conflicto edípico. Y también destaca Lacan que el miedo que Hans empieza a sentir al caballo va a reemplazar, ¿no? De una forma simbólica el tema de la amenaza, de castración, que bueno, empezó a partir de su madre, ¿no? Y la siente después a partir del padre. Eh, que es también lo interpreta como una falla simbólica o sea, justo en la relación de Hans y su madre, como voy explicando. Según Lacan, el caballo igual actúa como un sustituto del padre, ¿no? Que alguien aquí va a percibir o percibe, ¿no? Como una figura que impone y que, bueno, o sea, que castra, ¿no? Que le empieza a introducir el tema de la castración y que empieza a limitar, ¿no? La relación de Hans entre su madre. Bueno, ya concluyendo un poco igual el caso de Hans, algo ya que igual me gustaría recalcar y creo que tampoco vi mucho en el libro, es de que cómo concluyó este caso. En sí, Hans sí logró tener una solución al miedo a sus caballos, pero incluso en la terapia Hans decía que quería asumir el rol del padre y el padre debería casarse con la abuela, así, teniendo el rol del abuelo, y al mismo tiempo estás llegando a asumir lo que es el rol del padre y así sintiendo satisfacción. Lo cual vemos que, o sea, indirectamente sí llega a detestar al padre, pero lo llega a querer. Pero este siente que hay una falta de límites por parte del padre y entonces este quiere asumir. Al mismo tiempo que tal vez igual por el ACPP, que es lo que denominaba el Hans, este también asumía que si es algún tipo de circunstancia iba a venir algo que le iba a hacer crecer su ACPP tomando el rol de autoridad y de poder. Esto, sin embargo, es una posición que deja atrapado en una relación simbólica en la que intenta a suplir la falta de su madre. Y bueno, para concluir también, el análisis de Hans de su caso fue clave para que Freud pueda profundizar en las ideas que tenía sobre el desarrollo psicosexual, el complejo de Edipo y los mecanismos de defensa en la infancia, ¿no? Este caso no solo ayudó a que se establecieran las bases del psicoanálisis infantil, sino que también sigue siendo ahora una referencia esencial para que se pueda entender cómo se desarrollan las emociones y los conflictos internos en los niños. Bueno, yo creo que a través de esta interpretación, lo que yo rescataría más es cómo el aspecto del psicoanálisis ha
utilizaba tantos símbolos y la relación de los padres, lo que dijo mi compañero Adrián también, para poder comprender, ¿no?, lo que estaba pasando con Hans, o sea, su inconsciente. Y yo creo que este caso en especial es como un recordatorio para poder observar bien y poder analizar y dar un espacio a los conflictos infantiles, porque se necesita, ¿no?, para poder expresarse los niños y que sean entendidos. Espero que esta breve análisis haya sido suficiente. Muchas gracias, licenciada.